Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver cómo tejer este bonito suéter. Es sencillito de tejer. Si les gustan mis tutoriales, las invito a que se suscriban al canal. Eso me ayuda a mí a seguir subiendo videos. Primero vamos a ver qué materiales necesitamos para tejer este bonito suéter. Para hacer este suétercito vamos a utilizar la lana que tú quieras. En este caso utilicé Katia y es bastante gruesa. Es para tejer con un gancho de 5.5 o de 6. También un gancho que en mi caso va a ser de 6 milímetros para esta lana, agujita para esconder hebras, tijeras y cinta de medir. Bien, lo primero que vamos a hacer es un nudito deslizado para iniciar y vamos a empezar a tejer cadenas en número par. Dependiendo de la talla, así vas a hacer en centímetros de cadena. Para una talla chica más o menos vas a hacer de 35 a 40, para mediana de 40 a 45 y para grande de 45 a 50 centímetros. Estas primeras cadenitas procura hacerlas flojitas para que después tu tejido no se vea tan apretado. Aparte de que este es un hilo grueso, gancho grueso, las primeras cadenitas las vamos a hacer flojitas. Y recuerda que serán en número par. Yo voy a hacer una talla mediana, voy a hacer 43 centímetros y en cadenitas voy a hacer 50 cadenitas. Eso para mi talla mediana. Bien, si estás haciendo con el mismo hilo que yo, cuando tengas tus 50 cadenitas, si es para talla chica puedes reducir 5, 7, 8, 10 cadenitas dependiendo las que necesites o aumentar otras 10 más o menos para talla grande. Si no, hazlo en centímetros. Toma en cuenta que a veces el tejido cuando va así de flojito va a estirar mucho. Entonces cuando hagas tu primera tira de cadenas, al momento de medir, si yo la mido así flojita me llega hasta 36 centímetros. Pero como sé que el tejido estira, yo con la primera cadena solo le estiro un poquitito y ahí que ya me dé los centímetros que necesito. Es muy poquito lo que la jalo y me llega a los 42 centímetros, que es lo que yo quiero. Entonces toma en cuenta eso, porque si no, si la haces así de floja hasta los centímetros que quieras, cuando tejes hacia arriba se va a ir agrandando un poquito más. Entonces desde acá la dejamos cortita para lo que agrande ya te quede bien a tu medida. Ya que tienes tus cadenitas, recuerda que son en número par, vas a saltar esta última y en la que sigue, en la parte de atrás, aquí en esta cadenita, aquí vamos a tejer. Vamos a hacer un punto bajo, así normal, punto bajo, tomamos lazada y ahí mismo, en esa misma hebrita, ahí vamos a hacer un punto alto. Después saltamos una cadenita y en la que sigue, igual en la hebrita de atrás, vamos a hacer lo mismo, un punto bajo, tomamos lazada y ahí mismo un punto alto. Después volvemos a saltar una y en la que sigue otra vez punto bajo y ahí mismo punto alto. Y así vamos a continuar saltando una cadenita y tejiendo en la que sigue punto bajo y punto alto. Todo hasta que termines tu vuelta. Saltamos una y en la que sigue otra vez punto bajo y ahí mismo punto alto. Y así va a ir quedando nuestro tejido. Una vez que llegas casi al final de la vuelta, aquí ya nada más te quedan dos cadenitas, vas a saltar una y en la última vas a hacer solo el punto bajo. Aquí ya no vamos a hacer punto alto. Para terminar cada vuelta, en lo último que vas a tejer es así, solo un punto bajo. Hacemos una cadena, vamos a girar y continuamos en este luego que hicimos aquí. Ese primer punto vamos a hacer punto bajo y ahí mismo punto alto. Se va a iniciar otra vez igual y vamos a continuar igual. Saltamos una, la que saltamos sería el punto alto de la vuelta anterior y tejemos en la que sigue, que sería el punto bajo de la vuelta anterior. Y volvemos a tejer lo mismo, uno bajo y uno alto. Y así vamos a continuar esta vuelta otra vez saltando una y en el que sigue tejiendo un punto bajo y un punto alto. Y pueden ir viendo cómo desde aquí, desde la primera vuelta, su tejido ya se agrandó un poquito más de lo que medía la pura cadena.
Ya que llegamos al final de esta segunda vuelta, volvemos a hacer lo mismo, quedan solo 2 cadenitas, saltamos una y en la última vamos a hacer nada más punto bajo para finalizar la vuelta. Así, hacemos una cadena, giramos y volvemos a iniciar. Ahí luego punto bajo y después punto alto, saltamos una y en la que sigue otra vez, y así vamos a ir haciendo nuestras vueltas para hacer la parte delantera. Lo vamos a ir tejiendo así hacia arriba hasta que tengas la parte de enfrente. Más o menos de alto va a ser unos 30-35 centímetros, dependiendo tus tallas, chica, mediana o grande. O también puedes ir midiendo. Si quieres suéter corto, vas a hacer esta parte más cortita, pero digamos que vamos a estar tejiendo toda la parte de enfrente, de abajo hacia arriba, hacia el cuello. Y una vez que ya avances tu tejido, así es como se va viendo. Yo lo tengo de 33 centímetros de altura y ya hasta aquí llevo mi tejido. No vamos a cortar hebra, de aquí vamos a continuar, pero así es como se ve. Y ya como vas tejiendo hacia arriba, tu tejido se va ampliando. Al principio mis cadenitas me medían como 37 centímetros y aquí ya me mide poquito más de 41 centímetros de ancho. Eso sin contar que todavía esto estira muchísimo. Entonces yo así lo voy a dejar y es para talla mediana. De alto vean que son 33 centímetros, pero aquí si quieren un suéter corto lo hacen más cortito, o si quieren un suéter más largo van a ampliar un poquito más esta parte. Después, para continuar, vamos a medir el espacio del cuello. Aquí más o menos va a ser una tercera parte. Vamos a contar nuestros puntos y vamos a poner 2 marcadores justo en la parte del medio para que por ahí quepa nuestra cabeza. Bien, ya que separamos la parte del medio, mira, yo tengo 49 puntos porque al iniciar hicimos 50 cadenas, pero nos saltamos una para iniciar el tejido. El tejido me queda con 49 puntos. Conté 17 hasta aquí, puse mi marcador y de aquí hacia acá otros 17. Estos 2 pedazos tienen que ser del mismo tamaño y tienes que dejar un espacio aquí para que quepa la cabeza. Este espacio será más o menos de 14 centímetros, 14, 15, puede variar. Igual también como estira mucho, este espacio puede variar según tu hilo. Entonces cuando ya lo tengamos así dividido, acá donde dejamos nuestro tejido vamos a continuar. Aquí al finalizar la vuelta vamos a hacer una cadena y vamos a iniciar como si fuera otra vuelta normal hacia acá, pero esta vez vamos a tejer hasta el marcador. Bien, ya que llevamos nuestra primera vuelta, vamos a llegar al marcador. Si tu marcador quedó en este punto, el que te deberías de saltar, te va a tocar moverlo un puntito más. Aquí me quedó exacto porque yo lo puse justo en los puntos que debería de tejer. Así que hasta aquí llegamos con nuestro tejido, saltamos este y acá vamos a hacer como un final de vuelta, solo el punto bajo. Hacemos una cadena, giramos y vamos a iniciar otra vuelta. Así normal como las hemos estado iniciando, ahí punto bajo y después punto alto. Saltamos uno y otra vez. Y así vamos a tejer por este pedacito y vamos a hacer más o menos unos 5 centímetros de altura para poder hacer el rodete de nuestro cuello. Más o menos unos 5 centímetros. Una vez que tengas los 5 centímetros tejidos, tu vuelta la vas a finalizar acá, que sea en la orilla. Si te quedan aquí todavía menos de 4 centímetros y ves que si al hacer una vuelta más se pasa mucho, mejor déjalo así, porque tu vuelta sí tiene que finalizar de este lado. Cuando finalices aquí no vas a cortar la hebra, la jalas poquito para que no se te vaya a destejer y aquí vas a esperar tantito. Vamos a hacer de este lado, vamos a tejer otro pedacito igual que acá de 5 centímetros. Como la primera vuelta venía hacia acá, entonces esta vez vamos a empezar desde aquí. Del marcador, de aquí vamos a iniciar a tejer. Para eso vas a tomar otra hebra. Si tienes solo una bolita de hilo igual que yo, vas a tomar la hebra del centro para poder empezar de este lado. Si tienes más, pues con una bolita nueva.
Entonces aquí vamos a pegar. Bueno, hacemos primero nuestro nudito deslizado. Y aquí vamos a pegar nuestro tejido. Sacamos por ahí la hebra y vamos a hacer primero que nada una cadena. Después de la cadena vamos a hacer ahí un punto bajo y ahí mismo un punto alto. Es como si estuviéramos iniciando una vuelta nueva. Punto bajo y punto alto. Saltamos una, en la que sigue igual, punto bajo y punto alto. Y vamos a hacer la misma cantidad de vueltas que de este lado para que te quede igual de 5 centímetros de alto. Ok, cuando termines de hacer este lado con la misma cantidad de vueltas vas a finalizar acá. Así como finalizaste aquí a la derecha, aquí también vas a finalizar a la derecha. Acá no cortamos la hebra, acá este pedacito que iniciamos con hebra nueva, este sí lo vamos a cortar. Así que al finalizar vas a hacer una cadenita y cortamos. Ya que cortamos esta hebrita vamos a jalar y apretamos bien nuestro nudito. Así vamos a terminar y ahora ya tenemos aquí nuestro huequito para la cabeza. Vamos a continuar de este lado, aquí donde dejamos nuestra hebra, que es en la orilla. Aquí vamos a continuar, vamos a hacer primero una cadenita y vamos a seguir el tejido normal. Así, aquí hacemos una cadena, giramos y vamos a tejer normal como hemos estado tejiendo hasta que lleguemos aquí a la orillita. Una vez que llegamos aquí al final saltamos uno y en el último de acá vamos a hacer solo el punto bajo como si fuéramos a finalizar la vuelta. Después de este punto bajo vamos a hacer la cantidad de puntos que tengas aquí abajo en cadenas. En mi caso aquí tengo 15 puntitos, voy a hacer 15 cadenas normales. Así 2, 3 hasta que tenga las 15. Y una vez que tengas así las 15 cadenitas vas a pegar de este lado y como si iniciáramos aquí una vuelta nueva en nuestro primer punto, vamos a iniciar igual con un punto bajo y después ahí mismo con un punto alto. Y continuamos el tejido normal, saltamos uno y otra vez. Y así hasta que llegues a esta orilla. Cuando llegues a esta orilla vas a iniciar una nueva vuelta hacia acá. Con la siguiente vuelta, cuando lleguemos a las cadenas, vamos a seguir tejiendo normal. Aquí vamos a saltar uno y en el último vamos a hacer normal punto bajo y ahí mismo punto alto. Vamos a saltar uno, que sería la primera cadena. Aquí está. Esta primera cadena se salta y en la siguiente vamos a tomar las dos hebritas de arriba. Así, y vamos a tejer por estas dos de arriba. Hacemos punto bajo y ahí mismo punto alto. Volvemos a saltar una cadena y continuamos tejiendo y así vamos a tejer toda la vuelta hasta acá. Y vamos a continuar tejiendo ahora de este lado las mismas vueltas que hiciste de aquí hacia abajo, las vas a hacer de aquí hacia allá otra vez para que te quede ya tu suéter y lo puedas doblar hacia la mitad. Y esta parte queda igual de parejita hasta acá abajo con esta. Entonces vas a tejer todo este lado tan largo como la parte de enfrente. Cuando ya avances tu tejido todo del otro lado, así es como se va a ver. Un rectángulo grande y por aquí donde va la cabeza. Si lo doblas ya te va a quedar del mismo tamaño los lados hasta acá hasta abajo. Te tiene que quedar parejito, tienes que hacer las mismas vueltas. Y ya que lo tienes así, vamos a ponerlo de lado y vas a medir para tallas chicas como 30 centímetros. Vas a contar bien que sea la mitad de aquí, mides 15 hacia acá, 15 hacia acá. O más grandes puedes ir aumentando de 2 a 4 centímetros. Yo que tengo talla mediana, este pedacito me mide 32 centímetros. Esto va a ser para la manga. Si tienes talla grande puedes aumentar hasta unos 35 centímetros. Pero así vas a dividir justo de la mitad que te quede bien parejito. Porque aquí vamos a hacer nuestra manga. Así de este lado, ve aquí está nuestro cuello y de aquí vamos a tejerla. También puedes medir directamente a la persona a quien le estés haciendo este suéter
Y aquí cierras debajo del brazo en la axila para ver qué tan grande necesitarías tu manga. También tiene que coincidir que estos dos acá estén parejitos, así para que tus marcadores queden aquí a la misma altura. Así vamos a hacer nuestra manga, la extendemos y por aquí vamos a iniciar. Bien, para iniciar vamos a tomar una hebra nueva, hacemos un nudito deslizado como siempre. Y de acá de nuestro primer marcador vamos a ubicar los huequitos que se ven más grandes. Como aquí está más grande, el que sigue, que sería este de aquí, está más chiquito. Después este más grande, otro más grande, en medio está uno más chiquito. Vamos a ir tejiendo en los más grandes. Vamos a iniciar en el marcador, ya que hayas contado todos tus puntos, que si te quede bien a la medida. Y vamos a iniciar aquí como si fuera una vuelta nueva, una cadena para empezar. Después ahí vamos a hacer un punto bajo y después ahí mismo un punto alto. El punto que se salta sería este huequito de aquí, que sería una vuelta que tenemos donde terminamos con punto bajo. Se ve el huequito más pequeñito. Pasamos al que sigue, que sería este. Aquí vamos a hacer de nuevo punto bajo y ahí mismo punto alto. De nuevo nos brincamos el huequito chiquito, que es este de aquí, y pasamos al que sigue grande y lo mismo, punto bajo y alto. Otra vez saltamos el huequito chiquito de aquí y pasamos al grande y repetimos otra vez, y así hasta que lleguemos acá al marcador. Cuando ya vayas a llegar al siguiente marcador, aquí vamos uno antes, saltamos este y vamos a tejer en donde está nuestro último marcador. Ahí vamos a hacer un final de vuelta, que sería solo hacer un punto bajo. Así cerramos aquí con un punto bajo, hacemos una cadena y empezamos una vuelta nueva, y vamos a volver a tejer igual como hemos estado tejiendo en todo el suéter. Al inicio igual punto bajo y después punto alto, y continuamos el mismo tejido de punto bajo, punto alto, y continuamos la vuelta hasta que lleguemos aquí al final. Al final también solo hacemos un puntito bajo y volvemos a iniciar otra vuelta normal. Vamos a tejer esto más o menos por unos 20 centímetros o hasta que te llegue la manga a la altura del codo. De ahí del codo hacia abajo vamos a disminuir un poquito para que la manga no se nos haga tan ancha. Una vez que ya tengas tus 20 centímetros de manga, así es como se va a ver de marcador a marcador. Acá tenemos nuestro huequito para la cabeza y aquí está la manga. Si doblamos nuestro suéter, se va a ir viendo de esta forma, más o menos unos 20 centímetros, o que tejas hasta el codo en punto normal. De aquí en adelante vamos a hacer unas cuantas disminuciones para hacer esta manga más chiquita. Entonces así es como va, así se ve doblada. Vamos a extender y vamos a continuar con las disminuciones. Bien, para disminuir así donde terminaste tu tejido, vamos a iniciar una vuelta nueva, normal. Al iniciar vamos a iniciar normal, tejiendo aquí como va, y vas a avanzar tu tejido hasta que llegues, que te falten 3 puntos por tejer acá. Sería 1, saltas el siguiente, 2, saltas el siguiente y 3. Cuando te falten estos 3 por tejer, te digo cómo hacemos la primera disminución. Bien, para disminuir cuando te falten 1, 2 y 3 por tejer, tenemos aquí nuestro punto normal, saltamos 1 y en el que sigue vamos a hacer solo el punto bajo, tomamos lazada, vamos a saltar 1 y en el siguiente vamos a hacer el punto alto. Así sería nuestra disminución. Omitiremos de este lado el punto alto y de este lado el punto bajo. De aquí ya saltamos al último y hacemos nuestro último punto bajo normal. Y con esto quedaría la primera disminución. Hacemos una cadena y las siguientes 2 vueltas las vas a tejer normales. Aquí vamos a iniciar normal, vamos a tejer aquí nuestro punto bajo y luego el punto alto,
saltamos uno, en el que sigue hacemos otra vez lo mismo. Esta vuelta es normal, saltamos uno, en el que sigue, y así continuamos esta vuelta hacia acá. Después la vuelta que sigue, perdón, la regresamos hacia este lado, igual va a ser normal, y para la tercera vuelves a hacer disminución. La tercera va a ir hacia acá, entonces la tercera acá en el final vuelves a repetir la disminución igual que acá, y vas a hacer esto más o menos por otros 18 centímetros o hasta terminar tu manga, que te quede un espacio antes de terminarla, porque aún faltan los resortes de las mangas y de acá abajo. Entonces que te quede un espacio así antes de terminar tu manga, que más o menos serían como unos 18 centímetros. Entonces tejes esas vueltas y se te va a ir haciendo la manga un poquito más chiquita. Recuerda que son tus disminuciones. En una vuelta haces la disminución y haces 2 vueltas normales, la siguiente vuelta disminución y otras 2 vueltas normales, y así te vas yendo con las disminuciones. Cuando termines, ahora sí vamos a coser nuestro suéter de aquí de las orillas. Para coser vamos a acomodar el suéter, así doblamos de la manga, acomodamos los lados acá y vamos a iniciar de acá abajo, por aquí hacia arriba. Aquí quitamos los marcadores y de aquí damos vuelta por la manga. Que ya tengas terminada toda la manga, haces esto, pones una hebra nueva en tu agujita y por aquí vamos a iniciar a coser. Vamos a iniciar de esta punta y después por la punta del otro lado. Pasamos nuestro hilo y vamos a hacer un nudito aquí al principio, así dejamos tantita hebra para después esconderla, y por aquí hacemos un nudito, lo cierras bien y vas a empezar a coser. Vas a coser normal por las hebritas hacia ti, así, y después hacia el siguiente lado, así te vas a ir tejiendo o cosiendo más bien hacia ti y hacia allá toda esta orillita. Nada más trata de que vaya parejito, y después por aquí y te vas por toda la manga. Ya que termines tu manga vamos a coser. Después vas a repetir de este lado, vas a hacer la otra manga, y ya que tengas la manga de igual forma vas a coser por este lado y por la manga. Aquí cuando estés haciendo la manga, si sientes que te quedó aún muy amplia, las disminuciones las puedes cambiar, hacer una vuelta con disminución y otra no, una sí y otra no. O puedes, si te quedó muy angosta y la quieres más ancha, tus disminuciones pueden ir cada 4 vueltas. Haces una con disminución y 3 normales. Si no, si te va quedando bien, pues la dejas así, que sea una con disminución y 2 vueltas normales. Terminamos nuestras mangas, cosemos nuestro suéter y te digo cómo hacer los resortitos del final, tanto de la manga como de acá, de abajo. Una vez que ya tengas tu manga completada, las disminuciones, así es como se ve, cómo se va haciendo más chiquita. Ya que coses toda esta orilla, por aquí, igual coses del otro lado, con las 2 mangas, así es como se ve tu suéter. Así, y hacia las mangas. Este lado por donde cosiste se ve bien la costurita, así que vamos a voltearlo. Este sería el revés y por acá va a quedar al derecho. Y una vez que ya tenemos nuestro suéter al derecho, vamos a hacer los resortes. Vamos a iniciar en una manga y con una hebrita nueva vamos a iniciar a tejer aquí. Para iniciar en nuestra hebra nueva hacemos un nudito deslizado, y aquí en donde quedó la costura, ahí vamos a iniciar. Vamos a meter por ahí nuestro gancho por el primer punto que veamos al pie de la costura y vamos a hacer puntos altos. Sacamos nuestra hebra y hacemos 2 cadenas para iniciar. Estas no van a contar, y de ahí hacemos un punto alto, y vamos a estar haciendo un punto alto en cada uno de los puntos hasta que rodees toda la manga. Estos 2 contarían como un primer punto, y de ahí seguimos uno en cada uno de los puntos. Así normal vas a continuar con puntos altos hasta que llegues a este lado. Ya que terminas de rodear toda la manga con punto alto, llegamos a la orilla. Vamos a cerrar en estas cadenitas de aquí, saltando las 2 que hicimos al principio. Por ahí metemos nuestro gancho,
Sacamos nuestra hebra con un deslizado. Para la siguiente vuelta hacemos 2 cadenas, tomamos lazada y este primer punto, sin contar las 2 cadenitas, este lo vamos a tomar así por la parte de arriba para hacer aquí nuestro primer punto en relieve. Tomamos lazada, vamos con el siguiente y el siguiente igual pero por la parte de atrás, y así nos vamos a ir uno y uno por la parte de arriba y todo con puntos altos, y el que sigue por la parte de atrás. Así te vas a ir hasta rodear toda la manga en punto relieve. Cuando termines tu segunda vuelta, que ya es en relieve, nuevamente vas a contar las 2 cadenitas y acá arriba, después de las 2 cadenas, ahí vas a cerrar con un deslizado. Vuelves a hacer 2 cadenas y vamos a volver a repetir los puntos relieves. Este primero que agarraste por encima, igual lo vas a agarrar así, que el punto te quede por arriba, y vuelves a hacer punto alto. Y el que sigue, que agarraste por la parte de atrás, lo vas a agarrar igual por la parte de atrás, y así vas a continuar tejiendo todas las vueltas en punto relieve. Así te va a ir quedando. Vas a hacer las vueltas que sean necesarias para que completes tu manga. Yo voy a hacer más o menos entre 4 y 5 vueltas para terminar. Cuando termines con esta, vas a repetir en la otra manga exactamente lo mismo. Primero vuelta de puntos altos y después las que siguen en relieve. Después en la parte de abajo igual inicias por una costura y vas a iniciar con vuelta de puntos altos todo alrededor y después en punto relieve. Todo esto ya que tu suéter esté al derecho. Y también en la parte de acá del cuello, por una esquinita vas a iniciar y vas a rodear todo con puntos altos y después haces punto relieve y ya lo tejes tan alto como tú quieras tu cuellito. Después de que terminas todos los resortes de abajo de las mangas y del cuello, ya solo escondes tus hebritas. Una vez que ya terminas todos los resortes, así es como queda el suétercito. En la manga hice 7 vueltas, acá arriba en el cuello hice solo 4 vueltas y en la parte de abajo 9 vueltas para que quede así. Con esto hemos finalizado nuestro tutorial. Les agradezco a todas las que llegaron hasta aquí. Muchísimas gracias por verme. Nos vemos en otro video.